Hola, nosotros somos el grupo número 8 y nuestro equipo está conformado por Kevin José Pérez Martínez, Dixie Nayeli Pérez Martínez, Carlo Gabriel Canales Macías, Erwin Valentín Montoya Búnera y Evelyn Daniela Garay González. Hoy vamos a explorar y explicar un tema fundamental en el área de informática, que son las tablas de hash con encadenamiento separado. Este es un tema que, aunque pueda sonar muy técnico, está presente en nuestra vida cotidiana. Asimismo, como está presente en nuestra vida cotidiana, esto se encuentra presente en lo que son las aplicaciones que usamos todos los días, desde una base de datos y motores de búsqueda hasta sistemas de autenticación y caché en las aplicaciones web. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible buscar un contacto de manera rápida, en cuestiones de segundos, incluso si la persona tiene miles de registros, por así decir, en la agenda? Esta respuesta está porque está confabulada en lo que son las estructuras de datos, como en las tablas de hash. Hoy mostraremos cómo funciona por dentro y cómo se resuelven uno de sus mayores desafíos, las colisiones. Cómo se implementa en C++ de una manera rápida y eficiente. En los próximos minutos vamos a cubrir lo que es la introducción, que es una tabla hash, problemas de colisiones y cómo surge el encadenamiento separado, soluciones con listas enlazadas, implementación en lo que es C++ en su versión 20, lo que es la conclusión, resúmenes y puntos importantes de lo que se habla en el video. Al final del video lograrán captar y serán capaces de entender qué es y cómo funciona una tabla hash. Realizar operaciones básicas como insertar, buscar y eliminar elementos. Nosotros somos el grupo número 8 y vamos a hablar lo que son las tablas de hash con encadenamiento separado. Bueno, mi nombre es Evelyn Daniela Garay y les voy a explicar lo que son las tablas de hash con encadenamiento separado. ¿Qué son las tablas de hash y cómo resuelven uno de los problemas más comunes en estructura de datos, lo que son las colisiones? Vamos a ver una técnica muy usada llamada encadenamiento separado. Algunas veces hemos querido acceder a un dato de forma casi instantánea, sin importar cuántos elementos tengan almacenados, pues eso justamente es lo que nos permite hacer una tabla hash. ¿Qué es una estructura de datos y por qué son importantes? Las estructuras de datos son formas organizadas de almacenar y manejar información, dependiendo de lo que se use. Se puede optimizar la velocidad, espacio, facilidad o facilidad de acceso. Entre todas las estructuras, una de las más útiles es lo que es la tabla de hash. Es decir, si queremos buscar algo rápido como un contacto en la agenda o un usuario en una base de datos, una tabla hash puede ser lo que es una mejor opción. Pero, ¿qué es una tabla hash exactamente? Es una estructura que permite almacenar elementos usando una función hash, que convierte una clave como un número o texto en un índice dentro de un arreglo. Veamos un ejemplo rápido. Supongamos que tenemos una tabla de tamaño 5 y queremos insertar el valor 12. Usamos la clave 12 y aplicamos la función hash básica. Módulo del tamaño de la tabla, índice igual al 12% de 5 igual a 2. Entonces guardamos el valor en la posición 2 del arreglo. Lo mejor está en la función hash, que toma una entrada clave y devuelve un número que indica en qué posición del arreglo debe ir ese elemento. Una forma común de hacerlo es precisamente con el operador módulo. Bueno, entonces, por ejemplo, siguiendo lo que ya había dicho anteriormente, esto es lo que es una tabla hash con números enteros como claves, usando lo que es un vector de listas enlazadas para almacenar los elementos, una función hash simple, que es el clave por ciento del tamaño de la tabla, y el encadenamiento separado para resolver lo que es la colisión, cuando dos claves dan en el mismo índice. Se calcula el índice del porciento clave del tamaño de la tabla. Si hay colisión, se agrega lo que es la tabla de la lista de ese índice. También se le agregó lo que es la búsqueda, que se calcula el índice con la misma función hash. Recorremos la lista en ese índice buscando lo que es la clave. Y
Por tercero tenemos lo que es la eliminación. Usamos la función hash para encontrar el índice. Recorremos la lista y eliminamos la clave si existe. Y aquí está, la salida del programa muestra cómo funciona el encadenamiento separado para resolver lo que son las colisiones. Dos claves distintas, 12 y 22, cayeron en el mismo índice 2 usando la función hash. Ambas se guardaron en una lista enlazada en ese índice. Luego pudimos buscar elementos, eliminar un elemento sin afectar al otro y mostrar el estado actual de la tabla. Pero aquí viene lo que es el problema. ¿Qué pasa cuando claves distintas caen en el mismo índice? Esto se llama colisión. Por ejemplo, si inserto 12 y luego 22, ambos dan 2 al hacer el porciento de 5. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, hay varias técnicas, pero hoy vamos a ver una muy sencilla, el encadenamiento separado. La idea detrás del encadenamiento separado es simple. En lugar de almacenar directamente los elementos en el arreglo, cada posición contiene una lista enlazada. Así, cuando hay colisión, simplemente agregamos el nuevo elemento a la lista correspondiente. En otras palabras, nuestra tabla hash no es más que un arreglo de punteros, donde cada puntero apunta al primer nodo de una lista enlazada. Si ese índice aún no tiene elementos, creamos una nueva lista. Si ya hay elementos, simplemente añadimos un nuevo elemento a la lista existente. Este método nos permite manejar múltiples valores en el mismo índice sin perder eficiencia, siempre que las listas no crezcan demasiado. Las operaciones básicas que nosotros podemos realizar en una tabla hash es insertar, buscar y eliminar. Todas ellas involucran dos pasos. Primero, aplicar la función hash para encontrar el índice correcto y luego trabajar con la lista enlazada correspondiente. Por ejemplo, al insertar, calculamos el índice con la función hash y agregamos un nuevo elemento al inicio o al final de la lista enlazada. Al buscar, hacemos lo mismo y luego recorremos la lista hasta encontrar el elemento deseado. Y al eliminar, también usamos la función hash y eliminamos el nodo correspondiente de la lista. En resumen, el encadenamiento separado es una técnica robusta y flexible que nos ayuda a resolver las colisiones de manera eficiente. Es especialmente útil cuando no conocemos con precisión cuántos datos vamos a almacenar o cuando las colisiones son frecuentes. Bueno, yo les voy a hablar qué es el encadenamiento separado. El encadenamiento separado es una estrategia de resolución de colisiones que busca gestionar almacenamientos múltiples pares de claves, un valor del mismo índice dentro de una tabla hash. En lugar de reemplazar el valor existente, el encadenamiento separado utiliza listas enlazadas o estructuras de datos para crear una cadena de elementos asociados a un contenedor o un índice específico. Cada contenedor de una tabla hash puede alojarse múltiples elementos formando una estructura dinámica para almacenar pares de claves o un valor en conflicto. El proceso de encadenamiento separado implica los siguientes pasos, como puede ser iniciación de una tabla hash. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una tabla hash se crea con una matriz de contenedores inicialmente vacío o el número de contenedores suele basar entre los factores con un número esperado de elementos y el factor de carga deseado. Como otro punto tenemos que es el hash. El hash, al insertar un nuevo par de clave o valor, se implica una función hash a la clave que determina el índice de los contenedores donde debe ubicarse la función hash. Convierte la clave de un entero dentro del rango de los índices de los contenedores. Como otro punto tenemos gestión de colisiones. Que esto quiere decir que si dos o más claves se asignan al mismo índice se produce una colisión. Bueno, en lugar de reemplazar el valor de que existe, el encadenamiento independiente soluciona las colisiones añadiendo del nuevo par de clave a la lista enlazadas asociada o a índice. De esta forma se forma almacenar varios valores, el mismo índice sin sobreescribir los datos que existen. Como otro punto tenemos las operaciones de lista enlazada. Esto no quiere decir que cada contenedor de una tabla hash contiene una lista enlazada u otras estructuras de datos
adecuados para almacenar los pares de clave, el valor del conflicto al buscar una clave específica o eliminar un par de claves. Al valor se recorre una lista enlazada para localizar el elemento deseado que necesitamos. El encadenamiento separado nos brinda diferentes beneficios o ventajas. Una de las más importantes es el almacenamiento flexible. ¿Qué no quiere decir esto? Como el encadenamiento es muy independiente, no hay que preocuparse por las colisiones excesivas, ni por el cambio del tamaño de la tabla hash de las listas enlazadas. Proporciona una estructura dinámica que admite cualquier número de elementos en conflicto. Tenemos como otro punto la inserción y eliminación muy eficiente. Al insertar un nuevo par de claves o un valor o eliminar que existe un encadenamiento independiente es relativamente eficiente, dado que las operaciones implican que recorre una lista enlazada que tiene una amplitud y temporal de promedio de 0 a 1. Esto quiere decir que cuando el factor de carga es muy baja, tenemos como otro punto la eficiencia de la memoria. El encadenamiento independiente solo requiere una memoria adicional, ya que para esto las listas enlazadas, cuando se producen colisiones, es necesario donde las colisiones son pocas, frecuentes, pero la sobrecarga de memoria es un poco mínima. ¿Cómo podemos implementar el encadenamiento separado? Con unas técnicas como por ejemplo la elección de una función hash. La eficiencia del encadenamiento independiente depende de una buena función hash. Esto quiere decir que si no distribuimos bien las claves uniformemente en la tabla hash, una función hash mal diseñada puede provocar una distribución desigual del elemento y a un aumento de mayormente en colisiones. Como otra tenemos como el monitoreo del factor de carga. Si no monitoreamos el factor de carga es crucial, porque al mantener el rendimiento de la tabla hash, si el factor de la sobrecarga supera un umbral determinado, puede ser necesario ir decimalmente a la tabla hash o ajustar un número de bucket para evitar desaceleración de rendimiento. Como pequeña conclusión, tenemos que el encadenamiento separado tiene operaciones de inserción y eliminación eficiente a la memoria, combinando una función hash bien diseñada y una gestión adecuada del factor de carga. El encadenamiento separado puede ser la herramienta eficaz para crear una tabla hash de alto rendimiento. Acceder a varias información con el uso de claves para tarea, donde se necesita acceso rápido a datos como validaciones, búsqueda, autenticación, entre otras. En este video vamos a explicar y analizar el funcionamiento interno y su vida cotidiana, ejemplos que realiza en la vida real. Para conocer la tabla hash tenemos que almacenar datos en pares de claves y valores. Para acceder a los valores asociados, una clave se utiliza una función hash que convierte la clave en un índice dentro de una estructura similar a un arreglo. Imagínense que tenemos una tabla de tamaño 10. La clave es clave 1, 2, 3. Este convierte el número grande mediante la función hash. Luego se utiliza el operador modulador para hallar las posiciones. Si dos claves producen el mismo índice, ocurre uno que se llama colisiones. Y con una variable unrder o map maneja las colisiones internamente mediante el encantamiento o lista en cada posición. Si utilizamos uno de los lenguajes que es C++, traduce las claves en posición eficiente sin que tengan que escribir la tabla hash desde cero. Así se guarda el nombre de los usuarios en la tabla hash y su contraseña. Este tipo de lógica se utiliza en varios sistemas como el sistema de análisis de texto, usuario y de la tabla hash en aplicaciones prácticas que puede ser la gestión o usuario. O también podemos hablar de otro que es contador de palabras. Pero vamos a hablar primero lo de usuario. Que tenemos que aquí se guarda el nombre de un usuario
y el hash de su contraseña, que eso va a ser su forma de trabajar, lo que significa que la contraseña y el nombre va a ser una forma de acceder a su información. Los contadores de palabras. En este tipo de lógica se utilizan los motores de búsqueda o sistemas de análisis de texto y etcétera. Eso lo utilizamos más en Google, donde queremos buscar búsqueda de archivos o algo en concreto en la búsqueda de esta información, lo que permite que la tabla hash busca los pares de clave que tiene esta información, y esto le permite acceder de forma rápida y eficientemente los datos. La búsqueda rápida de claves, como hemos visto anteriormente, es una forma de acceder rápidamente a esta forma de mapear los datos. Y como hemos hablado anteriormente, la forma en que trabaja este es eficientemente y muy rápida al momento de trabajar con un volumen de datos muy alto, lo que significa que en contraparte de otras formas de estructura de datos como la lista enlazada para hacer todo aleatorio, significa que es ineficiente cuando se necesita hacer un elemento por una posición frecuente. Por ejemplo, si el elemento del número 1000, porque tiene que recorrer un montón de nodos hasta llegar a este dato, lo que significa que al momento de ver un dato en específico tarda un montón en hacer eso, lo que significa que tiene que ser un volumen desde n elevado a la 2 o 0 entre comillas n elevado a la 2, lo que significa que tiene que recorrer todos los arreglos para encontrar estos datos, y esto es ineficientemente, ya que gracias a la tabla hash con las contraseñas y el nombre permite hallar muy rápidamente los datos que nosotros necesitamos en ese momento, por lo que es una gran forma de hallar los datos con una gran cantidad de volúmenes. Con eso vamos a terminar y vamos a dejarlo con mi siguiente compañero, que lo va a enseñar cómo implementar esta tabla hash con el lenguaje C++. Bueno, a continuación vamos a ver cómo implementar en C++ una tabla hash con encadenamiento, y vamos a ir paso a paso viendo el código de la estructura de nuestro nodo. Primero tenemos la estructura del nodo. Vamos a comenzar declarando una constante que indica el tamaño de la tabla. En este caso nuestro tamaño será 5. Esto significa que nuestra tabla hash va a tener 5 posiciones o casillas para almacenar los datos. Luego vamos a declarar un arreglo llamado tabla. Este va a tener los punteros a nodos. Aquí estamos diciendo que cada posición de la tabla apunta a una lista de nodos, y este diseño nos permite manejar las colisiones. Después tenemos este pequeño ciclo for por aquí, que inicializa todas las posiciones del arreglo con el nullPTR. Con este nullPTR hacemos que nuestras casillas estén vacías. Luego tenemos la función hash. La tenemos por aquí. Esta función toma una clave entera como parámetro y la devuelve el índice donde se debe almacenar la clave de esta tabla. Usamos el operador módulo para asegurar que el valor que estará dentro del rango de la tabla sea de entre 0 y 4. Por ejemplo, si nuestra clave es 13, entonces 13 mod 5 es 3, por lo que la clave se almacenará en la posición número 3. Bueno, ahora vamos con la función insertar. La tenemos por aquí. Tenemos void insertar entero de clave. Aquí se hacen varias cosas. Primero se calcula el índice usando la función hash. Luego se crea un nuevo nodo de forma dinámica con el comando new. Se le asigna la clave que queremos guardar. Luego el nodo se enlaza al principio de la lista correspondiente en este índice. Y por último, la tabla de esa posición apunta al nuevo nodo.
Este método es el método de inserción al inicio. Es una forma de manejar las colisiones y si hay más de un valor que cae en el mismo índice se almacena en una lista. Luego tenemos la función buscar. Esta nos permite verificar si una clave existe dentro de una tabla. Lo que hacemos en esta es calcular el índice de la tabla. Luego recorremos la lista enlazada en esa posición. Si encontramos un nodo en la que su clave coincide, se devuelve el valor true para los booleanos. Si se llega al final y el nodo no se ha encontrado, se devuelve un valor falso. El recorrido es lineal y va dentro de la lista del índice correspondiente. Y es eficiente si las listas no crecen mucho, que es lo que se busca en una buena tabla hash, la verdad. Y por último tenemos la función eliminar. En esta función hacemos varias cosas. Calculamos el índice de la clave eliminar, primero que nada. Recorremos la lista enlazada para encontrar el nodo que contiene esta clave. Si no se encuentra tal nodo, simplemente salimos de él. Si lo encuentra y es el primer nodo de la lista, simplemente se actualizará la tabla. Si está al medio o al final, se ajustarán los punteros para saltar al nodo eliminado. Y finalmente se liberará la memoria con el comando delete. Este procedimiento hace que el nodo se elimine correctamente sin afectar toda la lista. Y ya como último punto tenemos 3 errores comunes que pueden afectar a nuestra lista, a nuestra tabla hash. Tenemos 3 numerados. El primero es olvidar inicializar las listas como nullptr. Esto nos va a afectar porque tenemos que inicializar las listas de forma vacía. No tiene que tener ningún parámetro dentro, por eso usamos el nullptr. Luego tenemos no liberar la memoria tras eliminar. Esto lo debemos hacer para liberar, como lo dije antes, para liberar la memoria al finalizar de usarlo. Y por último, usar un tamaño muy pequeño sin redimensionar, y el nombre lo dice por sí solo. Y ahora Dixie nos cierra el video con aplicaciones reales y las conclusiones. ¿Qué es una tabla hash? Una tabla hash es una estructura de datos que permite almacenar pares de clave-valor, donde cada clave se convierte en un índice del arreglo interno mediante una función hash. Eso permite operaciones como insertar, buscar y eliminar elementos en tiempo promedio, es decir, casi de forma instantánea. Muchos lenguajes de programación incluyen esta estructura con diferentes nombres. Algunos la llaman diccionarios, mapas u objetos, pero todas cumplen un propósito similar: guardar información asociada a una clave para acceder a ella rápidamente. Ahora les voy a dar un ejemplo de una tabla hash. Imagina que tienes una canasta con varias frutas, manzana, plátanos y naranjas, y quieres saber cuántas hay de cada una. Una forma rápida de hacerlo es usar una tabla hash. Aquí estamos utilizando una tabla hash para guardar la información. Cada fruta representa una clave y el número que le asignamos su valor asociado. En el ejemplo le indicamos al programa que guarde 3 manzanas, 5 plátanos y 2 naranjas. Esto significa que si luego queremos buscar la palabra manzana, la tabla nos devolverá el número 3. Es muy parecido a cómo funciona un diccionario. Buscas una palabra clave y encuentras su significado justo al lado. Ahora veamos algunas de las aplicaciones más importantes de las tablas hash. Diccionario y base de datos. Se utilizan para indexar, registro y acelerar las búsquedas. Por ejemplo, en una base de datos de usuarios, podemos buscar rápidamente por correo o por ID gracias a una tabla hash. Por conteo de frecuencia. Sus ideales para contar cuántas veces aparece un elemento en una lista. Por ejemplo, contar cuántas veces aparece cada palabra en un texto. Detención de duplicado.
Si tenemos una lista de números o cadenas, una tabla hash nos ayuda a saber si hay elementos repetidos de forma rápida. Tabla de símbolos en compiladores. Los compiladores usan tablas hash para almacenar variables, funciones y otros identificadores mientras analizan el código fuente. Memoria oculta. Muchas aplicaciones utilizan tablas hash para almacenar resultados anteriores y evitar cálculos repetidos, como en servidores web o motores de búsqueda. En conclusión, las tablas hash representan uno de los pilares más importantes de la informática moderna, no solo por su eficiencia operativa, sino por la forma en que resuelven uno de los desafíos más fundamentales en el proceso de los datos de acceso rápido y directo a la información. Desde el punto de vista computacional, las tablas hash ofrecen una solución de complejidad promedio de orden en 1 para operaciones clave como búsqueda, inserción y eliminación. Esta eficiencia se logra gracias al uso de funciones hash que transforman claves arbitrarias en posiciones dentro de una tabla, lo cual reduce significativamente el tiempo necesario para localizar datos relevantes. Más allá de su mecánica interna, comprender el funcionamiento de una tabla hash implica dominar conceptos como la construcción y evaluación de funciones hash eficiente, el manejo de colisiones mediante técnicas como encadenamiento o diccionamiento abierto, y la relación directa entre la distribución uniforme de claves y el rendimiento global de la estructura. Este conocimiento técnico se vuelve esencial a medida que diseñamos sistemas más robustos, especialmente cuando escalamos a millones de registros, múltiples usuarios concurrentes o arquitectura distribuida. La capacidad de una tabla hash para mantener rendimiento constante bajo estas condiciones no solo es valiosa, es crítica. Además, las tablas hash no funcionan en aislamiento. Forman parte de estructuras más complejas como las tablas de símbolos, cachés asociativas, índice de base de datos y mecanismos de publicación, entre muchas otras. Por lo tanto, dominar el concepto de tabla hash no solo es aprender una técnica de almacenamiento, es entender cómo los algoritmos pueden modelar el acceso a la información de forma estratégica, rápida y escalable. Quien domina las tablas hash domina una parte esencial del pensamiento algorítmico eficiente y moderno.